Hola. A ver, vamos a pararnos a pensar un momento. ¿Qué significa realmente ser dueño de algo? Desde la casa en la que vivimos hasta el legado que vamos a dejar, hay todo un entramado de reglas legales que lo definen. Y sí, a menudo parecen súper complejas, pero hoy vamos a intentar desenredar esa madeja juntos, para entender de verdad qué es lo nuestro, tanto en vida como después. Venga, vamos a empezar con una pregunta que tiene miga. Cuando alguien compra un terreno, pues lo normal es pensar en la superficie, ¿no? En los metros cuadrados que pone en la escritura. Pero, ¿seguro que es solo eso? Pues la ley tiene una visión muchísimo más amplia, una que va literalmente desde el cielo hasta el centro de la tierra. Bien, este va a ser nuestro recorrido de hoy, en 6 paradas. Primero veremos que la propiedad es mucho más que el suelo. Luego seguiremos esa propiedad más allá de la vida. Vamos a ver por qué la ley puede llegar a decidir que alguien es indigno para heredar. Desglosaremos el proceso, paso a paso, conoceremos a la figura del gestor de la herencia y acabaremos con cómo se hace el reparto final. Empecemos por lo básico, por el principio de todo. La propiedad no es solo lo que estamos pisando. Hay un concepto legal que se llama accesión y que, expande de una forma radical la idea de lo que nos pertenece. Según nos dice el artículo 505 del Código Civil, ser dueño de un terreno significa ser dueño de lo que hay sobre él y de lo que hay debajo. O sea, en principio, si tienes el suelo, también es tuyo el edificio que se construye encima y los recursos que pueda haber en el subsuelo. Es un derecho que se expande, vaya. Y aquí la ley parte de una idea, una presunción clave. Se da por hecho que todo lo que hay en un terreno lo ha puesto el dueño y por lo tanto es suyo. Parece de pura lógica, ¿verdad? El problema es que esta presunción se puede rebatir y es justo ahí donde empiezan muchísimos de los líos legales. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Imaginemos la situación. Alguien, ya sea por un error o con toda la intención, se construye una casa en la parcela del vecino. A ver, ¿de quién es la casa? Pues la respuesta que da la ley depende de una sola palabra que es crucial: la intención. Fijaos qué diferencia tan clara hace la ley entre actuar de buena fe y de mala fe. Si alguien construye pensando honestamente que tenía derecho a hacerlo, el dueño del terreno tiene que compensarle. O le paga los materiales y el trabajo, o le paga lo que ha aumentado el valor de la propiedad. Pero ojo, no puede exigir que se tire abajo. Ahora, si se construye sabiendo que el terreno no es propio, la cosa cambia por completo. Ahí el dueño tiene la sartén por el mango. Puede quedarse con la obra, pagándola, o exigir que la tiren abajo, a costa del constructor. Y por si fuera poco, pedirle una indemnización. Es que la intención, como vemos, lo cambia absolutamente todo. Vale, ya hemos visto cómo funciona la propiedad en vida. Ahora vamos a dar un paso más allá y ver cómo todo este concepto se transforma cuando una persona fallece, y esto nos mete de lleno en el mundo de las sucesiones. La sucesión, para que nos entendamos, es el mecanismo legal que se pone en marcha justo en el instante en que alguien muere, ni un segundo antes. Es el proceso por el cual todo el patrimonio de esa persona, sus bienes, como una casa o dinero, pero también sus deudas, pasa a otras personas, que son sus herederos. Y para este viaje solo hay dos caminos posibles. O la persona que ha fallecido dejó un mapa bien claro, en forma de testamento diciendo quién se queda con qué, o no lo hizo. Y si no hay testamento, entonces es la ley la que dibuja ese mapa, la que establece un orden de herederos por defecto. Pero cuidado, el derecho a heredar no es un cheque en blanco. La ley contempla situaciones muy extremas en las que una persona, aunque por ley le toque heredar, puede perder ese derecho por su comportamiento. Es lo que se conoce como indignidad. La propia ley usa unas palabras muy duras, ¿eh? No dice no pueden heredar, dice son indignos. Esto ya nos da una pista de que hay un juicio moral detrás, que acaba teniendo una consecuencia legal de las más graves. Y las razones para que alguien sea declarado indigno son gravísimas, y casi todas tienen que ver con la lealtad y el deber familiar. Hablamos de atentar contra la vida del fallecido, de acusarle falsamente de un delito, de abandonarle cuando más lo necesitaba o de manipular su testamento a la fuerza. Son actos que básicamente rompen el pacto de confianza más fundamental. Pero aquí hay un matiz que es importantísimo. Esto de ser indigno no pasa así como así de forma automática. Otro heredero o alguien con interés en la herencia tiene que pedirlo en un juzgado, y tiene que ser un juez quien lo declare oficialmente. O sea, no basta con que el acto haya ocurrido, hace falta una sentencia judicial. Muy bien, vamos a pasar ahora de la teoría a la práctica. ¿Cómo se mueve una herencia desde la persona que fallece hasta las manos de los herederos? Pues es un proceso que tiene unos pasos muy marcados. El camino es bastante claro. Primero, un heredero tiene que pedirle al juez que inicie todo. Después, se publica un aviso oficial para que cualquiera que se crea con derecho a heredar se presente. Y tienen un plazo para decidir si aceptan o renuncian a la herencia. Y finalmente, el juez emite una resolución donde declara oficialmente quiénes son los herederos.
Es un procedimiento que está pensado para que todo quede atado y bien atado. Y durante todo este tiempo, desde que la persona muere hasta que se reparten los bienes, ese patrimonio necesita un gestor, alguien que lo administre, que lo cuide y que lo represente. Y esa figura es el albacea. El albacea, para que nos hagamos una idea, es como el director ejecutivo temporal del patrimonio del fallecido. Su trabajo es asegurarse de que todo se lleva bien, de que se pagan las facturas, que los bienes no se echan a perder y que, al final, se cumple lo que ponía en el testamento o lo que dicta la ley. Vamos, un papel con una responsabilidad enorme. Y claro, por este trabajazo, el albacea tiene derecho a cobrar. El artículo 557 estableció unos honorarios estándar, un 5% sobre los primeros 10.000 colones del valor líquido de la herencia y luego un 2,5% sobre el resto. Es una forma de reconocer la importancia y sobre todo la dificultad de esta tarea. Bueno, pues llegamos ya a la recta final de este viaje. Una vez que ya se sabe quiénes son los herederos y el albacea está al mando, quedan dos cosas por hacer: pagar las deudas y, por fin, repartir lo que quede. Hay un principio sagrado en el derecho de sucesiones, y es que los acreedores van primero, siempre. Un heredero no hereda solo los bienes, también hereda las deudas. Por eso, antes de repartir un solo céntimo, hay que pagar todo lo que el fallecido debía. La ley para esto pone unos plazos muy claros para que los acreedores aparezcan. Hay un primer periodo de 6 meses para los pagos más urgentes y luego una ventana principal de 2 años para el resto de reclamaciones. Se busca un equilibrio, proteger a quienes se les debe dinero, pero también que la herencia no se quede en el limbo eternamente. Y una vez que se han pagado todas las deudas y todos los gastos, llegamos al último acto: la partición. Este es el momento en que esos bienes, que eran una masa conjunta, se dividen y se asignan a cada heredero de forma individual. Es el punto final, donde la propiedad cambia de manos de manera definitiva. Y para terminar, una última reflexión. Hemos visto cómo la ley lo ordena todo con reglas muy claras, buscando la justicia. Pero ese concepto de indignidad nos recuerda que, detrás de los artículos y los procesos, lo que hay son relaciones humanas, lealtad, traición, y esto nos lleva a una pregunta. Cuando esos lazos se rompen, ¿es la lógica fría de la ley la mejor herramienta para decidir cuál es el legado de una persona? Es una cuestión que va mucho más allá de los códigos y que toca la fibra de lo que dejamos atrás.